Vamos a escuchar palabra del Señor en esta tarde. ¿Alguien está dispuesto a escuchar palabra del Señor? Eso será nuestro anhelo, amén. Que cada día nosotros anhelamos de escuchar palabra del Señor, amén. Así que Dios añade bendición para su vida en esta hora. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas en su capítulo 8 y en su versículo 40, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 8 y en su versículo 40 vamos a leer, vamos a estar meditando en este pasaje en esta hora. ¿Todo lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuando tenía y por ninguno habían podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Padre que estás en tu trono, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Otra vez más, Señor, estamos reunidos, Señor, en esta maravillosa hora de la tarde, Dios mío. Estamos, Padre, necesitados siempre de su palabra. Mira, Señor, a cada vida que está presente. Mira a cada alma que estamos reunidos en este lugar. Solamente usted conoce la condición de sus vidas, la condición de sus corazones, la condición de su mente. Pero, Señor, tu palabra es tan clara, Señor, que hay poder en tu palabra, Señor, y por el poder de esta palabra, Dios, Señor, usted trae sanidad para el corazón de aquel que lo necesita, Dios. Padre amado, en esta hora te pedimos que hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones, hable en nuestra alma, y también, Dios mío, los que están conectados a través de los medios, Señor, bendiga aquella vida, Dios mío, que está, Señor, en sintonía. Padre, lleva tu palabra en ese lugar donde se encuentra. Espíritu Santo, suplicamos, Señor, que tu poder se manifiesta de una manera tan especial. Muchas gracias, amado Salvador. Gracias, Padre, por honrarnos, Señor, con tu presencia en esta hora, Dios mío. Gracias. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Tome su lugar. Yo quiero que no deje de adorar al Señor. Amén. Ayer hablábamos cuánto es el tiempo cuando nosotros queremos adorar al Señor. Hoy es el tiempo. ¿Cuándo es el día cuando nosotros queremos
a levantar nuestras manos y dar gloria a su nombre, este es el tiempo. Porque viene un tiempo donde cada creyente va a querer glorificar, obedecer, exaltar el nombre del Señor, pero ya no habrá ese tiempo. Amén. ¿Alguien se acuerda el pasaje que leímos ayer? De las 10 vírgenes. Amén. Vimos el característica de las insensatas y el característica de las prudentes. Bueno, usted dirá, hoy queremos hablar bajo este tema, venciendo las fuerzas de este mundo. Venciendo las fuerzas de este mundo. Como nosotros, iglesia del Señor, la palabra del Señor nos enseña que hay dos necesidades. Uno estaba cerca de Jesús porque la necesidad estaba en su casa. Y otro nos enseña un varón y una hermana que se acercó a Jesús porque había una necesidad interior. ¿Alguien está conmigo en esta hora? ¿Cuál era la necesidad de aquella mujer? Interior. Pero el varón tenía una necesidad exterior. Pero estos dos, tanto como aquella mujer y tanto como aquel varón, tienen que vencer los obstáculos que se estaba presentando en este momento. Usted dirá, ¿cuál obstáculo? Yo no veo un obstáculo ahí. Y ese es el gran error que nosotros, iglesia, que a veces cometemos el gran error. A veces decimos, estando en la iglesia no hay obstáculo. Estando sentado en la banca de la iglesia no hay barrera. Claro que hay barrera. Cuando Jesús volvió, ¿de dónde volvió Jesús? ¿Se acuerda usted que después de liberar a aquel hombre endemoniado? A mí me encanta me encantan las palabras que dijo este hombre al final. Después de que fue liberado este varón, hermano, mire, por tanto tiempo el enemigo, hermano, hizo lo que hizo con este varón, pero cuando Jesús llegó, lo liberó. Mire, en el versículo 39 dice, en el versículo 39 le dice, en el 38 dice, y el hombre a quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Qué le rogó en el versículo 38? Dice, le rogaba que dejase estar con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, mire, se fue callado. A mí me encanta, hermano. Mire, aquel hombre que es liberado, hermano, aquel hombre donde reconoce de dónde Dios lo ha sacado, no puede estar callado, hermano. Mire, no pierde tiempo donde quiera que vaya. Dice la palabra que se fue publicando las grandes obras que había hecho Dios en su vida. ¿Cuántos hombres y mujeres Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas y ahora están callados? Este varón quería estar cerca de Jesús. Déjame estar contigo. Por tanto tiempo alejado de su familia. Mire, yo me imagino que este hombre fue liberado. Lo que quiere estar es estar bien con su familia, pero no.
prefiere estar al lado de Jesús, prefiere estar cerca de Jesús. Pero Dios le dice, no, ve a tu casa, regresa a tu casa y dale el testimonio, enséñale el testimonio que Dios ha hecho en tu vida. Pero después de que Jesús regresó, dice la palabra, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo lo esperaba. ¿Cuántos esperan al Maestro en esta tarde? Es con ese gozo, hermano, no. ¿Cuántos esperan al Maestro en esta tarde? Alabado sea tu nombre, Jesús. Pero dice la palabra que cuando, hermano, con gozo, porque todos lo esperaban. Mire, todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba felices. Pero la palabra dice, entonces vino un varón llamado Jairo. Todos hemos escuchado esta palabra. Todos lo hemos escuchado. ¿Quién era este varón? Era un principal de la sinagoga. Mire, no importó su posición, su postura. Dice la palabra que se acercó a Jesús postrándose en sus pies. ¿Por qué? A los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Postrándose a los pies de Jesús porque tenía una necesidad en su casa. Había una necesidad, había alguien que se está muriendo en casa. Iglesia del Señor, en esta hora yo vengo a decirle, hermano, usted no venga a mostrar aquí que es cristiana, usted no venga a mostrar aquí que es creyente, usted venga aquí a pedirle al Señor que usted tiene una necesidad en su casa y ruégale al Señor que llegue a su casa. ¿Por qué? Porque hay necesidades en nuestra casa y nosotros como que nada pasa. Las multitudes se estaban gozando ahí, pero había un varón que tenía una necesidad en su casa. ¿Cuántas personas tienen necesidad en su casa? ¿Va que cuánta necesidad hay en nuestra casa? Alguien alaba al Señor por eso. ¿Cuánta necesidad hay en nuestra casa? Hay mucha necesidad en nuestra casa. Hay mucha necesidad en nuestra familia, en nuestros hijos. Hay mucha necesidad en nuestro matrimonio. Sí o no, sí hay mucha necesidad en nuestra casa. Pero esta necesidad solo Cristo lo puede solucionar. Solo Cristo lo puede vencer. Solo Cristo puede restaurar. Pero es importante que nosotros nos postremos a los pies del Maestro. Porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Cuál es la necesidad de este varón? Dijimos, una hija se estaba muriendo. Había alguien en casa que se estaba muriendo. Pero mientras iba, escuche, mientras iba, la multitud, escuche esta palabra, le oprimía. Mira, siempre hay un obstáculo. Mientras dice la palabra, mientras iban, la multitud le oprimía, venciendo las fuerzas de este mundo, buscando, hermano, claro, usted dirá, había una oposición, había algo, hermano, que no permitía que Jesús se iba en plena libertad ir a la casa de Jairo por la necesidad que tenía. Claro, Jesús para él no fue un problema.
En todas las cosas el Señor mostró su poder divino, venciendo sin ninguna dificultad aquellas cosas. La multitud lo oprimía. Yo buscando qué significa oprimir. Oprimir. La palabra, la multitud lo oprimía. La palabra oprimir significa apretar, comprimir, agobiar y reprimir. La definición de la palabra oprimir es apretar, comprimir, agobiar, reprimir. En otras palabras, significa ejercer presión sobre alguien. La multitud no estaba ahí, hermano, para, ay, Jesús. Mire, dice la palabra que cómo llegó Jairo a los pies de Jesús, postrándose en los pies de Jesús. Claro, Jesús no tiene ningún problema para vencer. Pero ¿de quién era la necesidad? La necesidad es de Jairo. Entonces, ¿qué necesitaba vencer este varón? Necesitaba vencer. La palabra comprimir, hacer que una cosa mediante presión ocupe menos espacio. Escuche, eso es lindo. Pero primero vamos a apretar. Número 1 dice, apretar es hacer que una cosa ciñe o sujetar con fuerza algo. Mire, ¿cuál era el primer obstáculo que tenía Jairo? El primer obstáculo era la fuerza que sujetaba, hermano, para no poder pasar, para que ese milagro sucediera en la casa de Jairo. ¿Cuál fue el primer obstáculo? Era algo que sujetaba las fuerzas. Si usted cree, hermano, que el milagro sucede, hermano, sin ningún problema, hay una fuerza de este mundo, hermano, que siempre querrá mantenerte en ese problema. Siempre querrá mantenerte en esa muerte espiritual. Habrá, hermano, siempre un obstáculo que no te va a permitir siempre salir con ese problema, porque hay una fuerza de este mundo. Pero vemos, hermano, cómo logró Jairo vencer este obstáculo, postrándose a los pies del maestro. Diga conmigo, postrándose a los pies del maestro, venciendo esa fuerza. ¿Cómo nosotros podemos vencer la fuerza de este mundo? Es postrándose, tirándose a los pies del maestro, hermano. En otra versión dice cayéndose a los pies del maestro. En una versión internacional dice rindiéndose a los pies del maestro. Traducción viviente dice que se tiró a los pies del maestro. Apretar era sujetar con fuerza algo. Era, hermano, había una fuerza que sujetaba el maestro. La multitud lo oprimía el maestro. Si usted está, por eso nosotros queremos, hermano, a ver, nosotros tenemos, ¿cuánto tenemos necesidad físicamente? Todos tenemos necesidad, pero nosotros queremos, hermano, que nuestra necesidad se solucione. Mire, viendo tele con un sofá de a $5,000 ahí, queremos que, Señor, sane mi hija, pero viendo televisión, no, mi hermano.
solo se puede sanar postrándose a los pies del maestro. ¿Cuánta gente dice, es que yo la verdad necesito que mi familia sean sanados? Pero hermanos, no hacen nada para que ese milagro llegue en casa, sino quieren que... Me dijeron que tú tienes una necesidad. No, hermano, eso no viene así nada más. Viene cuando tú vienes a rendirte a los pies del maestro. ¿Cómo se vence ese obstáculo? Viniendo a los pies de Cristo. Así como hay gente que tienen problemas de la droga, tienen problemas del alcohol, tienen problemas, hermano, muchos vicios. Es como alguien dice, yo voy a dejar cuando yo quiera, pero si no busca ayuda, nunca. Solo el poder de Dios te puede liberar de todo vicio. Si no es Dios, no hay nadie. La ciencia ha fallado. La ciencia se ha equivocado, pero la mano de Dios no se ha equivocado. Cuando Dios dice restaura, porque restaura. Cuando Dios dice levanta, porque levanta. Alguien alaba al Señor por eso en esta tarde. Aleluya. Sujetaban, hermano, para que esta obra no sucediera. Mientras otros sujetaban y al otro hermano, mire, postrándose. No estaban con la multitud. Si él no tuviera, hermano, no tuviera necesidad, estuvieran con la multitud también, gritando ahí. Pero como él tiene necesidad, en vez de andar con la multitud gritando, él postrando, pero la multitud sujetaba, hermano, para que esta obra llegara, este milagro llegara. Dijimos apretar, número 1. Número 2, comprimir. ¿Qué es la palabra comprimir? Es hacer que una cosa mediante presión ocupe menos espacio. ¿Qué es la palabra comprimir? Hacer que una cosa mediante presión ocupe menos espacio. Mire, mientras Jairo clamando por esa necesidad, había una opresión tremendo que no le permitía, hermano, que se extendiera. Mire, la multitud tenía arrodillado a Jesús. Y dice, entre menos, por eso mucha gente dice, es que entre menos ayunas, es menos problema tu salud. Váyase a donde ya sabe. Si entre más oración tenés, es más la obra de Dios en tu vida. Pero el mundo dice, es que entre menos vas a la iglesia, menos problemas tienes. Déjeme decirle, siempre problemas vas a tener. Dice, comprimir es hacer que una cosa mediante presión ocupe menos espacio. Había un problema, hermano, es que la multitud quería, mire, entre más pequeño sea el milagro, es mejor para la multitud, es mejor para la fuerza de este mundo. Entre menos oración, por eso, mire, entre menos horas, menos presión tienes, pero nunca vas a ver el resultado de tu oración. Entre menos ayuno, entre menos vigilia, entre menos oración, entre menos culto, menos presión vas a tener, pero esa necesidad nunca se va a resolver. Dice, comprimir era el segundo obstáculo. Dijo Jairo, no, yo no me voy a ir de aquí si Jesús no se va. Dice la palabra que le rogaba a Jesús que llegara a su casa. ¿Está venciendo usted ese obstáculo para que Jesús llegue en su casa? ¿Cuántos
de nosotros, sabiendo la necesidad que tenemos en la casa, y esa oración de 2 minutos? Sabemos, hermano, que nuestros hijos están muriendo, nuestras familias están muriendo en un estado espiritual, hermano, en nuestra casa. Y en vez de que nosotros recibamos nuestra oración, no, hermano, con 25 minutos de oración hasta todavía nos echamos un sueño todavía con eso. ¿Cuánta necesidad tenemos en nuestra casa? Hay mucha. Pero eso quiere decir, entre más necesidad hay, más tenemos que postrarnos a los pies del Maestro. Entre más nuestra necesidad hay, hermano, más nos debemos de rendirnos al Señor. Que cuando nosotros, hermano, nos rendimos al Maestro, hermano, el Señor hace la obra sin ningún problema. Tercero, agobiar. ¿Qué es la palabra agobiar? Es provocar ansiedad y inquietud, intranquilidad y incomodidad. ¿Qué es agobiar? Mire, el primer obstáculo era: tiene que vencer aquel que sujetaba, hermano, esa fuerza espiritual. Comprimir era: entre menos oración, entre más pequeño es tu oración, nunca se cumple lo que Dios quiere para ti. Agobiar es provocar ansiedad, inquietud, intranquilidad. Imagínense Jairo ahí, hermano, cuando vio que la multitud estaba ahí. Esto no se va a poder, no se va a poder ir a Jesús en mi casa. Hay tanta multitud, está atrás de Jesús, no los va a dejar ir. Es que nosotros a veces cuando tenemos una necesidad, hermano, cuando estamos en el hospital esperando a alguien el resultado del médico. ¿Y qué dijo? Esperando el doctor que llegue. Y doctor, ¿cómo está? No, ya se murió. Cuando hay intranquilidad, hermano, esperando ahí. A ver, una persona cuando está inquieto, intranquilidad. Mire, va para allá, corre para acá, ando para acá. ¿Qué? Porque hay una presión, una ansiedad. Pero Jairo mostró calma. Mire, mientras la multitud no lo dejaba, en vez de ponerse intranquilo ahí, ansiedad ahí, sino sigue postrándose. Yo sé que el Señor va a salir de aquí, va a hacer la obra, pero él no se puso, hermano, como ahí con ansiedad, ahí con la gente. No, él se quedó postrándose. Agobiar. Y cuarto, reprimir. Comprimir y reprimir. Reprimir es impedir que un sentimiento, estado de ánimo o impulso se muestre o se exprese abiertamente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidad, hermano? A veces venimos reprimidos en la casa de Dios. ¿Sabe qué hace cuando una persona está reprimido? No tener la suficiente fuerza para expresar abiertamente. Pero usted dirá: bueno, yo no tengo de esos problemas.
¿Qué es lo que nos impide, hermano, que nuestra familia sea sana, que nuestros hijos sean sanos, que nuestro hogar sea sano? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Acaso no hay una fuerza de este mundo en estos tiempos? ¿Qué es lo que te impide a venir a postrarte en los pies del Señor? ¿Qué es lo que te impide? ¿Acaso no estamos igual? Muchas veces el trabajo nos impide. Muchas veces los quehaceres nos impiden. Muchas veces, hermano, por muchas ocupaciones nos impide acercarnos al Señor. Si no hubiera una fuerza, hermano, de este mundo que nos impide, no estuviéramos en el estado espiritual como estamos. Porque hay un estado espiritual muerto en nuestra casa, en nuestra vida. Porque hay una fuerza de este mundo que nos impide muchas veces acercarnos a Dios. Aunque usted dice, yo no lo tengo eso, pues gloria a Dios por usted. Pero yo sí siempre tengo este problema. ¿Para que siempre hay algo que nos impide, hermano, a veces buscar del Señor? A ver, que siempre hay algo que, hermano, que siempre nos agobia, nos comprime, nos oprime todos los días, hermano, para venir a buscar al Señor. Esa es la fuerza de este mundo. Pero déjeme decirle, en medio de todo eso, Dios siempre está dispuesto a hacer una obra. Amén. Vamos en nuestra Biblia. La multitud, que dice, le oprimía. Va. Vemos a Jairo de los obstáculos. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuando tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Wow, está lindo. En medio de toda esa presión, ese obstáculo, en medio de aquellos estorbos, hermano, mire, Dios no tiene problema con eso. ¿Sabe qué le digo? Dios no tiene problema con eso. Si usted cree que las fuerzas de este mundo puede evitar que Jesús haga una obra en la vida de usted o en mi vida mío, hermano, Él no tiene problema de eso. Las fuerzas de este mundo no tienen poder sobre Él. Las fuerzas de este mundo no pueden vencer el poder de la sanidad. Las fuerzas de este mundo no tienen poder para evitar que Él haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Esta virtud es suficiente para el caso más desesperado. La enfermedad de esta mujer había durado 12 años y ella había gastado en médico todo cuanto tenía y no habían podido ser curada por nadie. El pecado con todas sus consecuencias y impureza y miseria entró por venir en contacto con la prohibición, por la incredulidad. Tomó esa vida. Pero esa virtud, así como esta mujer llegó desesperadamente buscando
esa sanidad, ese milagro, y sí lo consiguió. Esta virtud es dada conscientemente y conscientemente recibido. Si usted cree que Jesús, porque alguien me ha tocado, porque no se ha fijado, no, él conscientemente sabe quién fue que lo tocó. Pero había alguien, hermano, que una fe vencedora venció ese obstáculo. A pesar de que la multitud, hermano, no podía pasar, hermano, no lo oprimía. La multitud era un obstáculo, pero esta dama venció ese obstáculo. Esta virtud es dada conscientemente y conscientemente recibida. Yo he notado que ha salido de mí un poder. Mire, en medio de esa presión de este mundo, siempre hay un poder que está dispuesto para usted y para mí. Si usted cree que Dios ha perdido el cuidado de usted y de nuestra necesidad, Dios no ha perdido el cuidado de nuestra necesidad. Siempre hay un poder, hermano, que siempre está dispuesto, pero nosotros necesitamos vencer los obstáculos. Imagínese aquella dama, hermano, con ese problema. Usted sabe que en estos tiempos, en los tiempos de Jesús o en el Antiguo Testamento, cuando esta dama, si tiene un problema de esto, no podía acercarse a la multitud, porque era algo impuro. ¿Qué tuvo que vencer esta mujer? Quizás tuvo que vencer, amada iglesia, hermano, esa presión de la multitud. Yo siempre digo que más había alguien en medio de él apuntándolo. En medio de la multitud todo se puede encontrar. En medio de la multitud siempre habrá alguien que ¿qué hace aquí? Yo lo conozco. Es que como, no sé si se acuerda, bueno, no, usted, yo no sé cómo fue su vida. Yo me acuerdo cuando me levanté, tenía amigos, hermanos, tenía amigos afuera que les gustaba también el vicio. Un día tuvimos una actividad, de plano alguien lo invitó también. Y como nosotros nos conocíamos, como éramos cuando estábamos en el vicio, hermano, y nos reuníamos y hacíamos y todo lo que hacíamos. Y de repente nos fuimos a juntar en una actividad, en una campaña, y yo entré, ¿verdad? Y en ese tiempo yo ya estaba reconciliado, me reconcilié con el Señor. Iba empezando a acercarme al Señor. Y de repente, cuando lo vi, el otro, mi compañero que antes tomábamos juntos, cuando vi, entró también. Digo, ¿y esto qué hace aquí? Pero ese estaba más peor que yo decía. Eso hacía más maldad que yo, decía. Era la misma cosa, hermano. Entonces siempre había alguien que miraban como eres el más pecador y yo menos que él. ¿Por qué? Porque nos conocíamos. Entonces, en medio de la multitud, hermano, esta dama debe, hermano, en medio de vencer ese obstáculo, vencer la vergüenza. Y eso es lo que nosotros a veces no podemos vencer. ¿Alguien ha vencido la vergüenza aquí? ¿Sabe por qué seguimos con el mismo problema?
Porque a veces nos avergonzamos, hermano, que tantas maldades que hemos hecho o tantos errores que hemos cometido. No, ¿qué van a decir los hermanos de mí? ¿Sabe por qué no siempre mantenemos en ese estado en la vida espiritual muerta? Porque muchas veces, hermano, no vencemos ese espíritu de vergüenza porque nos avergonzamos de tanto lo que hicimos. Pero esta dama tuvo que vencer ese obstáculo y se acercó, y no importando lo que la gente le iban a decir, pero ella iba con un propósito. Vencer esa vergüenza, vencer ese obstáculo es difícil. Pero no hay nada difícil para Dios. Su palabra dice que todo es posible para aquel que cree. Cuando usted, hermano, cree que todo es posible para Cristo, uno pierde la vergüenza. Alguien ha perdido la vergüenza aquí. Por eso uno llora en la presencia de Dios. Por eso uno levanta su mano, aunque le diga, esa es religión, ese es, no lo sé qué tiene, algo quiere. No quiere nada, nomás que ha perdido la vergüenza, porque sabe que un día Dios lo sanó, lo restauró, lo sacó del alcohol, lo sacó de la droga, lo sacó de la cantina, y ahora ha perdido esa vergüenza. Por eso no tiene vergüenza cuando levanta su mano. Es un obstáculo. ¿Sabe por qué muchos no escuchan su voz dentro del culto, dentro de la iglesia? Porque se avergüenza. Dice, no, van a escuchar mi voz. No, van a escuchar quién soy. Mire, hermano, por eso su palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Por qué usted grite aquí y alaba al Señor? ¿Por qué usted canta aquí? ¿Por qué usted llora aquí? ¿Por qué usted clama aquí, hermano? ¿Por qué usted no se avergüenza cuando derrama lágrimas delante del Señor? Porque, hermano, usted sabe que Dios lo restauró. Si está aquí no es por su propia fuerza, sino porque Cristo ha hecho una obra en su vida y en su corazón. Yo he notado que ha salido de mí un poder. La virtud no fue dada deliberadamente por Jesucristo en respuesta de la fe práctica de ella. Miren, ¿por qué Jesús, hermano, al tocar el borde del manto de Jesús, y Jesús dice, hay un poder que salió de mí? Es en respuesta de una fe práctica. Una fe práctica es que no solo tener fe, sino que hay que ponerlo en práctica. ¿Cuánta gente tiene fe y están sentados en sus casas? ¿Cuánta gente tiene fe? Es como yo le digo, mire, hermano, me voy a tomar ejemplo. Mire, hermano, yo tengo fe que ya viene un carro en camino. Que 23. Yo tengo fe, hermano, que ya viene en camino. Pero me levanto hasta las 12. Trabajo 3 días a la semana. ¿Es una fe práctica? Imagínense esta dama con el problema, hermanos, de su interior. Con ese problema no solo tuvo fe en que Jesús era la solución, hermano, era el que le iba a traer la sanidad, pero tuvo fe, pero lo puso en práctica. Jesús dice, yo he notado que ha salido de mí un poder.
Porque en respuesta de una fe práctica, ella creyó porque ella lo tocó. Esto es lindo, hermano. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe están aquí? Pues venga a la oración, pues, póngala en práctica. Véngase en el ayuno, pues, véngase en la vigilia, pues. Para poner esa fe en práctica, hermano, tiene que usted ponerla en práctica. Yo me gozo cuando persona dice, yo tengo fe. Qué lindo, hermano. En respuesta de una fe práctica. Mire, había la multitud ahí. Había tanta gente ahí. Había gente que rodeaban a Jesús. Mire, yo me imagino que y Jesús no podía ni caminar. Usted sabe cómo hermano, cuando hay mucha gente. No sé si usted ha entrado, cuando ha entrado en un mercado aquí. Aquí no pasa, más en Guatemala pasan unos mercados, hermanos, que mire, vendedor aquí, y dejaban como así el espacio. Mire. Uno tenía que pasar así, mire, pasan y está comprando en un mercado. Entonces, cuando hay mucha gente, a ver, no te permite como, porque aquí tenemos puros modelos, hermanos, que caminan. Entonces no había de forma de caminar. Imagínense Jesús, la multitud ahí, hermano. Jesús no podía, hermano, aunque la gente, por eso Pedro dice, los discípulos también, al final le dicen, Señor, ¿cómo dices tú que ha salido poder de ti? ¿Cómo, Señor? ¿No miras que la gente te aprieta y la gente te oprime, Señor? Sí, Señor, la gente, la presión de la gente, pero yo no he perdido el control de mi poder. El que pierde el control es el ser humano, pero Jesús no pierde el control. Por muy fuerte sea la presión de este mundo, Él no pierde el control. En respuesta de una fe práctica, tocó ella y fue recompensado con la certidumbre de una perfecta liberación. No es siempre es así. La virtud de Cristo impartida, el toque de la fe, es una vacuna para el alma y la plaga del pecado. ¿Sabe cuál es la vacuna más importante que Dios tiene para el pecado y para el alma? Es el toque de su manto. No es la vacuna del COVID, hermano, no es. La vacuna perfecta de Dios para el pecado y para el alma es el toque de su manto. Mire, si tú crees, hermano, que no puedes salir de ese pecado, y yo te aseguro, si, hermano, si pones esa fe en práctica y toques la presencia de Dios, te aseguro que ese pecado te va a dejar, hermano. Es la vacuna para el alma contra la plaga del pecado y la contaminación de este mundo malo. ¿Sabe cuál es el mejor médico para este mundo que estamos viviendo? Las vacunas de este mundo fallan. Mire, hay muchos que
se vacunaron el COVID y en vez de sanarse murieron. Yo no digo que eso está bueno, está bien, pero también debe de vacunarse en la vida espiritual. Si hay pecado crees que no se va, si hay enfermedad que crees que no se va, hay una vacuna que Dios ofrece, es el toque de su manto, es el toque de su presencia. Es que tú te postres, hermano, y activa esa fe, que esa fe práctica toca al manto del Maestro. ¿Por qué no se va? Ese problema que tenemos no se va porque nosotros, hermano, no vencemos esas fuerzas de este mundo. No se va ese problema que tenemos, no se va, ese pecado no se va, porque nosotros no podemos, hermano, queremos hacerlo con nuestra fuerza. Mire, hay otro que un joven, Hechos capítulo 14 en su versículo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 14 en su versículo 8 y al 10 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Escuche, oyó hablar a Pablo, y el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Mire, ¿de dónde tiene que producir esa sanidad? Por eso dice, por el oír viene la fe. Este joven, dice la palabra, que estaba, hermano, desde su nacimiento. Pero cuando dice que cuando escuchó a Pablo, yo me imagino Pablo predicando, y dice que cuando oyó a Pablo, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Es importante oír y mirar. Dice que desde cojo de su nacimiento, y de repente, hermano, empieza a saltar de un solo. Es el poder de la palabra de Jesús. Bendito y alabado sea por siempre. Se acercó detrás de él y lo tocó del borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Mire, el discípulo estaba ahí presente, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprimen. Mira estas palabras, hermano. ¿Cómo, hermano, nosotros, como usted dirá, cómo, Señor, que en ti ha salido esa fuerza? No miras que la gente te oprime. Eso no puede ser posible.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, que estamos en la iglesia, a veces alguien nos dice, mira, hermano, yo tengo esa necesidad, mira, hermano, yo tengo este problema, y muchas veces nosotros decimos, es imposible que vas a tener resultado, es imposible que vas a tener tu sanidad. Muchas veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta que hay una fuerza, por muy discípulos que somos, cristianos, evangélicos que somos, si no buscamos del Señor, ni cuenta nos damos que esa fuerza está actuando en medio de nosotros. Hay una fuerza que actúa y nosotros, hermano, es normal. ¿A cuándo todo les hace normal todo? Esto es normal. No es normal. Hay una fuerza que oprime. Hay una fuerza que obstaculiza. Hay una fuerza que comprime. Hay una fuerza que agobia. Hay una fuerza que impide. Maestro, la multitud te están apretando y oprime. Pero Jesús, las multitudes, el Dios no perdió el control. Los cuidados y deberes de Jesús, no hay fuerza de este mundo que lo pueda obstaculizar para no ejercer ese milagro. Hay una fuerza, iglesia, hay una fuerza de este mundo, pero nosotros, ¿quién lo va a vencer? Vemos, Jairo lo venció postrándose a los pies del maestro. Y esta mujer venció las fuerzas de la multitud, venció las fuerzas de este mundo, poniendo en práctica esa fe. Podemos vencer, hermano, las fuerzas de este mundo poniendo en práctica nuestra fe. Podemos vencer las fuerzas de este mundo postrándonos a los pies de Cristo. Venciendo las fuerzas de este mundo. Los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Si esta pobre mujer que estaba muriendo lentamente de su hemorragia no se hubiera sanado si no hubiera puesto en práctica esta fe. A pesar de la multitud, a pesar de todo el obstáculo que tenía, puso en práctica su fe y fue sanado. Yo no sé qué es lo que pasa en la vida de usted. Yo no sé qué presión tiene usted. Quizá todos tenemos una presión aquí en este mundo. Quizá presión del trabajo, presión de las necesidades, todo. Pero en medio de eso, pongamos en práctica nuestra fe. En medio de esas fuerzas de este mundo, hermano, postrémonos a los pies de Cristo. Si tienes mucha presión en tu casa, en tu familia, hermano, si tienes mucha presión en tu trabajo, tienes mucha presión en los quehaceres, en medio de todo eso, dobla tus rodillas. En medio de todo eso, pongamos en práctica nuestra fe siempre en Cristo Jesús. Y verá usted que siempre habrá un poder que sale de Jesús para sanar la vida de cada uno de nosotros. Siempre habrá un poder para cada
dice, poder salió de mí. Mire, en respuesta de una fe práctica. Después de que sanó, hermano, mire, esto es lo lindo de Jesús. Después de que preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue? Dice esta dama, yo fui. Y al final dice, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose, ¿qué dice? A los pies. ¿Postrándose qué? A los pies de Jesús. Jairo vino a postrar en los pies de Jesús. Mira, hermano, nosotros no vamos a poder vencer las fuerzas de este mundo sin doblar rodillas, sin postrarnos a los pies de Cristo. Mire, en respuesta de toda la presión que tienes, en respuesta de toda la enfermedad que tenemos, en respuesta de todas las dificultades y necesidades que tenemos, en respuesta de todo eso, es que nosotros nos postremos a los pies de Cristo. ¿Cuál es la mejor respuesta? La dama dice la palabra que había gastado todo en médico y no tuvo ninguna respuesta. Dice que había gastado todo su sustento. Había gastado todo. Yo no sé qué tanto tiempo trabajó, pagó médico tras médico y nunca tuvo respuesta. Pero la respuesta fue que se atrevió a tocar al maestro. Puso en práctica su fe. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos gastado todo. Lo que Jesús nos dice, pon en práctica tu fe. A ver, nosotros, hermanos, hacemos lo contrario. En vez de poner en práctica nuestra fe, buscamos primero todo. Ya de plano, cuando ya no hay ningún centavo, ahora sí poner en práctica nuestra fe. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Pongamos primero en práctica nuestra fe. Y yo sé que Jesús no nos falla. Si no le falló a esta mujer, tampoco le va a fallar a usted. Si no le falló a Jairo, tampoco le va a fallar a usted. Si no le falló a la hija de Jairo de 12 años, tampoco le va a fallar a la juventud. Tampoco le va a fallar a la generación. Jesús nunca falla. ¿Por qué? Esa es la respuesta de nuestra humillación delante de Él. Alguien alabe al Señor. ¿Quién me ha tocado? La mujer acudió y declaró delante de todos porque lo había tocado. Y cómo había sido inmediatamente sanada. Delante de todo ellos testificó dos cosas. ¿Por qué lo había tocado? Ella lo había tocado porque todos los otros médicos habían fallado. ¿Por qué tocaste al maestro? Sí, porque todos me fallaron. ¿Por qué tocaste el manto del maestro? Sí, porque todos los médicos me habían fallado. La ciencia había fallado. No digo que la ciencia no es bueno, pero nunca llegue al poder del maestro. Quiero decirle, ¿quién te ha fallado a ti? ¿Quién te ha fallado?
Quizás te falló tu hijo más querido. Quizás te falló la persona más querida por ti, te falló. ¿Quién te falló? Pero hay una respuesta que viene por parte de Jesús. Él está dispuesto a responderte. Todo mundo te falla, pero Jesús nunca te falla. Los médicos se habían fallado a esta mujer, pero Jesús no le falló. Yo le quiero decir en esta tarde, todos los que estamos aquí, todos. Quizás te ha fallado medio mundo, pero Cristo todavía no te ha fallado. Él te sigue esperando que tú te postres a los pies. Él te sigue esperando. Él no te ha fallado todavía. Si tú crees que le echas la culpa al Señor, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué, Señor, estoy pasando por eso? Dios, Jesús no te ha fallado todavía. No te ha fallado. Él te sigue esperando. Solo activa esa fe. Jesús no te ha fallado todavía. Si Jesús no nos ha fallado todavía, tenemos esa oportunidad todavía de decirle: Señor, yo fui el que tocó el borde de tu manto. Muchos nosotros a veces, va que muchos se nos ha fallado en el transcurso de nuestro caminar, mucha gente se nos ha fallado. Y nosotros a veces extendemos nuestra confianza y la gente nos falla. Pero Jesús no ha fallado todavía. Él sigue diciendo todavía: yo te sigo esperando. A pesar de este obstáculo que estás teniendo, a pesar del obstáculo que estás viviendo, yo te sigo esperando. La respuesta de Jesús en esta noche: yo te sigo esperando. Nos sigue esperando. Jesús no ha fallado todavía. Ahora, si Jesús ya te falló, entonces nos fallaría a todo mundo. Pero mientras conmigo Jesús no ha fallado, eso quiere decir que no ha fallado con uno de nosotros. Alguien alaba al Señor por eso. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora. Si hay alguien que está aquí en medio de nosotros y cree que la gente o los que están cerca de ti ya te fallaron, déjame decirte que Jesús no ha fallado todavía y no fallará. Él no va a fallar. Él no se va a equivocar, porque Él siempre estará dispuesto a darte lo que a ti te necesita. ¿Qué obstáculo estamos teniendo en nuestra casa? ¿Qué obstáculo estamos teniendo en nuestro trabajo? ¿Qué obstáculo estamos teniendo en nuestro hogar? ¿Qué obstáculo estamos teniendo en nuestro matrimonio? La respuesta hoy es postrarnos a los pies del Maestro. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé cómo está, en qué momento estás viviendo. Pero si usted y yo nos rendimos a los pies del Maestro en esta noche, el Señor hará lo que tiene que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esa fidelidad. Gracias por ese amor. Gracias por esa bondad. Gracias, Señor, por esa fidelidad tan grande, Señor. El mundo, Señor, hermano, el Señor nos ha fallado, pero usted no ha fallado con nosotros, Señor. Su palabra dice que usted sigue siendo fiel, Señor amado. Quizás, Señor, hay muchos, Señor, que estamos aquí, Padre,
Quizás hay mucho, Dios mío, Señor amado, que el mundo, el médico les falló. Pero yo sé, Dios mío, que usted no ha fallado con ellos, Padre, porque los tienes con vida y los tienes en medio de nosotros, Señor. Eso quiere decir, Dios mío, que usted no ha fallado todavía y no fallará, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos como hizo Jairo, Señor. Señor, no vio los obstáculos, no vio las barreras, no vio, Señor, que no podía llegar hacia tu presencia, sino Él se postró, Señor. Y también, Padre, vemos, Señor, aquella mujer, Dios mío, Señor, después de que ha recibido su sanidad, se postró ante tus pies, Señor. Padre, ayúdanos a postrarnos a tu presencia. Ayúdanos a rendir nuestra vida, humillarnos delante de tu presencia, Señor. Padre, te lo pedimos en tu nombre. Gracias, gracias.